Había visto muchas cosas durante mis 10 años en esta empresa, pero nada parecido a esto. El sujeto entró como si fuera el dueño del lugar. Traje elegante, zapatos brillantes y toda esa vibra de estoy aquí para salvarlos emanando de él. Tomás, el nuevo director de tecnología, de 28 años, todos sonrisas arrogantes y un apretón de manos confiado. Era el tipo de persona que la gente llama prodigio, y se notaba que se lo habían inculcado desde su primera línea de código. Ni siquiera parecía fuera de lugar. Parecía estar exactamente en su lugar. Estaba sentado en mi escritorio cuando pasó paseando, apenas dándome una mirada. No es que esperara una. Yo llevaba en la empresa más tiempo del que él probablemente llevaba en la tecnología, y mi contribución a los sistemas era invisible para la mayoría. Pero era yo quien mantenía las cosas funcionando. A nadie en este lugar parecía importarle que mi código hubiera salvado a la empresa del desastre más de una vez. Tomás ni siquiera se sentó cuando convocó la reunión. Simplemente se quedó allí de pie, lleno de energía, como si todos tuviéramos que dejarlo todo y escuchar. Vamos a dar un giro radical, dijo de entrada. Infraestructura impulsada por inteligencia artificial, microservicios, lo que se les ocurra. Su voz era suave, practicada, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Siguió hablando sobre cómo los sistemas heredados estaban obsoletos, cómo eran un lastre y cómo necesitábamos actualizarnos a los tiempos que corren. Sentí que se me contraía el estómago. No estaba hablando de mejorar nada. Estaba hablando de demolerlo. Mi trabajo, mis años de código y la columna vertebral de esta empresa estaban a punto de ser triturados por algún chavo de cara fresca con complejo de Dios. Estos viejos sistemas, dijo con un gesto despectivo de la mano, son basura heredada. No sé por qué eso me golpeó tan fuerte, pero lo hizo. Dolió más de lo que pensé que lo haría. Puede que él no lo supiera, pero ese sistema había salvado a la empresa de un colapso financiero hace solo unos años. Y ahora aquí estaba él, tratándolo como un montón de chatarra. Abrí la boca, listo para defender lo que había construido. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Tomás me descartó con un gesto como si yo fuera algún detalle irrelevante. Estamos construyendo el futuro, Roberto. Enfoquémonos en eso. Quería estallar, decirle que no tenía idea de con qué se estaba metiendo, pero no lo hice. Simplemente me senté allí asimilándolo. Me di cuenta de algo en ese momento. Este chamaco no solo iba tras la infraestructura de la empresa. Iba tras las personas que la habían hecho funcionar. Y yo ya no era el programador estrella. Él lo era. Pero aquí está la cuestión, yo no me iba a consumir como él lo haría. Yo tenía paciencia. Él no duraría en este juego. Pensaba que era invencible, pero yo ya podía ver las grietas formándose. La frase de Tomás de "estamos construyendo el futuro" resonaba en mi cabeza como una mala canción de banda que no te puedes quitar de encima. Lo observé de pie al frente de la sala con toda su brillante arrogancia, parloteando sobre desguazar lo que había mantenido a la empresa a flote durante años. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, la presión acumulándose en mi pecho. Tenía que decir algo, pero ¿qué? Él ni siquiera estaba escuchando. Entonces, vas a eliminar el código, dije, manteniendo mi voz firme, pero con el puño cerrado bajo la mesa. ¿La plataforma que ejecuta cada una de las operaciones logísticas en esta empresa? Podía sentir mi mandíbula tensándose mientras hablaba. Si haces eso, todo se detendrá por completo. Los sistemas construidos sobre mi código, la infraestructura, los procesos, todo con lo que cuentan. Si quitas eso, nos matarás. Tomás no se inmutó. Apenas me miró. Simplemente siguió garabateando notas como si yo ni siquiera estuviera allí. Estas cosas viejas son demasiado lentas, Roberto. Necesitamos algo que escale con nosotros. No estamos solo manteniendo, estamos evolucionando. Sus palabras se sintieron como puñetazos. No estaba escuchando. Ni a mí, ni a nadie que hubiera estado aquí el tiempo suficiente para saber cuán frágil era el sistema. Pero yo sabía cómo llamar su atención. Yo no era solo un mono de código para ser ignorado. Saqué mi carta, la que nadie en la sala conocía. Ni siquiera recursos humanos la tenía en sus archivos. Mi acuerdo de licencia. La única cosa que me daba un poco de ventaja en este lío.
Yo soy el dueño del código, dije rotundamente, colocando el papel sobre la mesa para que todos lo vieran. No tú. El sistema no pertenece a la empresa. Me pertenece a mí. Tomás apenas le dedicó una mirada antes de burlarse. Un tecnicismo, Roberto. Eso es todo. No va a detener el progreso. No nos vamos a estancar por este viejo desastre. Un nudo se apretó más fuerte en mis entrañas. Podía sentir el calor en mi pecho expandiéndose, ardiendo a través de mis venas. Él no lo entendía. No comprendía lo importante que era ese código. No solo para la empresa, sino para mí. No era solo un trabajo. Era todo lo que yo había construido aquí. Lo estaba tratando como alguna reliquia obsoleta. Y se suponía que yo debía sentarme aquí y dejar que sucediera. Si lo borras, incumplirás el contrato, dije, con la voz más baja ahora, más controlada. Esto no es solo una política interna. Si eliminas el sistema central, estás violando el acuerdo de licencia. Le costará a la empresa muchísimo más de lo que crees. Tomás me miró fijamente por un instante, luego se encogió de hombros, despidiéndome como si fuera una mosca molesta. No me preocupa algún viejo contrato. Este es el futuro, Roberto. Estamos avanzando, no mirando hacia atrás. Fue entonces cuando me golpeó fuerte. Como una bofetada en la cara. No solo me estaba haciendo a un lado. Estaba borrando todo. Todo lo que yo había hecho. Todo por lo que había trabajado. No estaba luchando solo para salvar mi trabajo. Estaba luchando para salvarme a mí mismo de ser olvidado. De ser borrado de la historia de la empresa, lo que es más aterrador, de sus planes futuros. Ya no era solo un engranaje. No era parte del plan. Intenté reprimirlo, pero seguía burbujeando. No iba a dejar que hiciera esto. No sin pelear. La ira se desbordó, pero sabía que no debía dejar que tomara el control. Mis pensamientos se agudizaron. Había sido complaciente durante demasiado tiempo. Tal vez ya no era el programador estrella, pero tampoco era un espectador pasivo. Yo había hecho funcionar este sistema, y le iba a hacer entender cuánto poder tenía yo. No iba a dejar que un niño arrogante me pasara por encima sin saber el costo. Así que comencé a hacer planes en silencio, metódicamente. No podía dejar que mis emociones nublaran mi siguiente movimiento. Yo tenía algo que Tomás no tenía. ¿Control? Yo era quien tenía las llaves de toda esta operación. Él podía romper mi pasado, pero no podía borrarme tan fácilmente. Tomás aún no lo sabía. Pero acababa de cometer un gran error, y estaba a punto de sentir las consecuencias. Ni siquiera me molesté con el resto del día. Después de esa reunión, me retiré a mi oficina, las paredes de repente se sentían más estrechas, el aire más pesado. Durante 10 años, este lugar había sido mi segundo hogar. Pero ahora se sentía como un museo. Y yo era solo la reliquia, algo que solía importar, pero que ya no era necesario. La empresa había sido comprada por tipos de Silicon Valley a quienes no les importaba nada más que sus juguetes nuevos y brillantes. Nos habían empujado a este lío. Y ahora aquí estaba yo, sentado en las ruinas de todo lo que había construido. Sin embargo, no me quedé quieto por mucho tiempo. La ira ya se había asentado en algo más profundo, algo más frío. Abrí mi servidor personal, el que Tomás no conocía, el que la empresa no podía tocar. En unos pocos clics, tenía el acuerdo de licencia frente a mí. Era una red de seguridad, la única cosa que evitaba que yo fuera solo otro engranaje olvidado. Tomás podría haber pensado que podía entrar y quemarlo todo, pero no sabía ni la mitad. Leí el documento durante unos minutos, luego abrí el panel de control del sistema, mi código, todo lo que había escrito, todo lo que tenía que proteger. Pude sentir una pequeña sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Tomás pensó que iba a entrar y borrarme. No tenía idea de a qué se enfrentaba. A medida que pasaban los días, era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. La arrogancia de Tomás solo crecía, y con ella la falta de respeto. En cada reunión, comenzó a lanzarme ataques sutiles, burlándose de los sistemas viejos, de la vieja forma de hacer las cosas.
Hacía un comentario sarcástico, una broma casual, y luego los ingenieros más jóvenes se reían. Todos estaban involucrados, convencidos de que eran el futuro de la empresa. Me veían como la vieja guardia, alguien que no podía seguir el ritmo de los tiempos. Dolía, pero no dejé que se notara. Mantuve la boca cerrada, dejé que hicieran lo suyo. No iba a jugar su juego, y ciertamente no iba a dejar que me empujaran a un rincón. Tenía cosas más grandes de las que preocuparme, como la forma en que iba a salir de esto sin dejar que se llevaran todo por lo que había trabajado. Me mantuve alejado de los demás, observando cómo la empresa comenzaba a desmoronarse. Tomás y su equipo no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Estaban improvisando cosas, haciendo grandes promesas sobre el futuro, pero nada de eso estaba fundamentado en la realidad. Nada de eso tenía el peso del sistema que yo había construido. Las grietas ya comenzaban a mostrarse, y yo estaba contento de simplemente sentarme y esperar. Dejar que cavaran su propia tumba. Sin embargo, ya no se trataba solo de la empresa. No para mí. Sabía lo que venía. Tomás iba a despedirme. Iba a empujarme fuera, facilitando que me escondiera bajo la alfombra. Pero yo estaba listo para eso. El juego no había terminado. Apenas comenzaba. Tomás podía pensar que él estaba a cargo ahora, pero yo tenía las llaves de todo. Yo soy dueño de la infraestructura. Él no podía tocarla, no sin pagar el precio. No me sorprendió cuando la invitación de sincronización rápida apareció en mi bandeja de entrada. La había estado esperando. Lo que me tomó por sorpresa fue cuánto dolía todavía. El asunto del correo era casual, casi como si no fuera gran cosa, pero yo sabía exactamente lo que venía. Yo había estado aquí más tiempo del que Tomás había estado en la tecnología, y ahora me trataban como un pasivo. Mi estómago se revolvió mientras hacía clic en la invitación. Sincronización rápida. Sí, claro. Más bien una formalidad antes de echarme a la calle. Cuando entré a la sala de conferencias, vi a Tomás recostado en su silla, con una pequeña sonrisa engreída jugando en la comisura de su boca. Ni siquiera se levantó para saludarme. Simplemente me lanzó esa mirada como si yo fuera un problema del que estaba ansioso por deshacerse. Y sentada a su lado estaba Beatriz de Recursos Humanos, la que nunca tenía una opinión propia real. Ella simplemente seguía lo que le decían que hiciera. La sonrisa de Tomás era tan condescendiente como esperaba. Ni siquiera dijo hola, simplemente fue directo al grano. Vamos a tener que dejarte ir, Roberto dijo. Has sido un buen colaborador, pero la empresa se dirige en una nueva dirección. Tenemos muchas cosas emocionantes alineadas y, bueno, simplemente ya no eres parte de ello. Las palabras golpearon más fuerte de lo que pensé que lo harían. Más de una década de sangre, sudor y código, y así era como lo hacían. 2 semanas de indemnización por despido y un acuerdo de no competencia. Esa era su oferta. No me inmuté. No dejé que mis emociones tomaran el control. En cambio, coloqué mi credencial y mi computadora portátil sobre la mesa con un golpe suave justo frente a ellos. No me importaba si Tomás pensaba que era algún gran gesto. No lo era. Apenas estaba comenzando. El acuerdo de licencia, dije, tranquilo pero firme. Necesito que eso se aborde. La empresa no es dueña del código. Yo lo soy. Y están atrasados en las tarifas de licencia. Los ojos de Tomás se pusieron en blanco. Se burló como si yo simplemente estuviera siendo difícil sin razón. Roberto, estamos hablando de que dejes la empresa. Este no es el momento para. No he terminado todavía, interrumpí, manteniendo mi voz firme. Puede que la empresa me esté dejando ir, pero todavía me deben. Las tarifas están vencidas y están incumpliendo el contrato si simplemente se alejan de él. Tomás se rió como si yo estuviera intentando algún tipo de truco. Vamos, Roberto. ¿Crees que me preocupa un contrato? Estamos construyendo el futuro aquí, no preocupándonos por tu viejo software. Su arrogancia quemaba, pero me mantuve tranquilo. Él pensaba que esto era solo algún tecnicismo. Pensaba que yo estaba fanfarroneando. Pero no lo estaba. He hecho mi tarea, dije en voz baja, dejando que eso colgara en el aire.
No te vas a librar tan fácilmente. Tomás se movió en su asiento, claramente irritado, pero tratando de no demostrarlo. Todavía no lo entendía. Pensaba que él era quien tenía el control. No lo tenía. No perdí tiempo. De vuelta en mi oficina, abrí mi panel de administración privado. El que Tomás no conocía. El que la empresa no podía tocar. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Sabiendo lo que venía, inicié sesión, verificando todo 2 veces, configurando mi plan. Era un detonante simple, pero aseguraría que una vez que lo activara, no hubiera vuelta atrás. Todo en lo que confiaban estaría muerto. Podía escuchar el leve zumbido de la oficina a mi alrededor. Gente moviéndose, hablando, completamente ajena a lo que estaba a punto de hacer. Hubo un golpe en la puerta. Me giré y vi a Miguel, uno de los ingenieros más jóvenes, parado allí, luciendo un poco preocupado. Tenía esta forma de estar presente sin estar realmente presente. Siempre en segundo plano, pero nunca desapareciendo del todo. Hoy, sin embargo, sus ojos eran agudos, como si supiera que algo andaba mal. Hola, Roberto dijo, entrando sin esperar una invitación. No te he visto en ninguna de las reuniones hoy. ¿Todo bien? Le di una pequeña sonrisa, esperando no parecer demasiado alterado. Sí, Miguel, solo terminando algunas cosas. No es gran cosa, pero él no se lo tragó. ¿Estás seguro? Digo, has estado aquí un tiempo. Si algo va a pasar. Lo interrumpí, no queriendo arrastrarlo a esto. Escucha, Miguel, solo mantén tu currículum actualizado. Nunca sabes lo que va a pasar por aquí. Me miró confundido, pero asintiendo lentamente. Está bien, si tú lo dices. Solo, ya sabes, si necesitas a alguien con quien hablar. Estaré bien, dije, forzando una sonrisa. Gracias. Miguel se fue con un saludo desganado. Pero no importaba. Yo ya había tomado mi decisión. Tomás no iba a pagar. Y ahora yo iba a apretar el gatillo. Mi dedo se mantuvo sobre el botón. Casi podía escuchar el zumbido del sistema, esperando mi comando. Un solo clic y la infraestructura de la empresa se bloquearía. Nómina, inventario, la plataforma logística completa, todo desaparecido. Pero no estaba simplemente cortándolos. Había construido un mecanismo de seguridad, un pequeño seguro. Si pensaban que podían dirigir este lugar sin mí, aprenderían cuán equivocados estaban. Una vez que presionara ese botón, no podrían recuperarse. Podía sentir la tensión en mi pecho, una mezcla de ira y satisfacción. Esta no era una victoria todavía, pero lo sería pronto. Me habían subestimado, y estaba a punto de hacerles pagar por ello. Miré el reloj de nuevo. La fecha límite había pasado. Era hora de terminar esto. Presioné el botón y luego me recosté, respirando profundamente. El juego había terminado. La primera llamada entró unos 10 minutos después de que hubiera presionado el interruptor. Era Javier. Y el pánico en su voz era inconfundible. Roberto, ¿qué demonios está pasando? Estamos perdiendo cientos de miles de pesos cada minuto. Toda la empresa está congelada. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Me recosté en mi silla, bebiendo mi tequila como si estuviera escuchando algún problema lejano que no era mío. No tenía prisa. No necesitaba entrar en pánico. Ya sabía lo que estaban enfrentando, pero no iba a ponérselo fácil. Javier, dije con calma. Soy plenamente consciente de lo que está pasando. No eres exactamente el único en una situación difícil aquí. No lo entendió. No al principio. Necesitas arreglar esto. Estamos sangrando dinero. Si no volvemos a estar en línea, nos vamos a hundir. Roberto, por favor, solo. Solo haz que todo vuelva a funcionar. Podemos llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Sentí una pequeña sonrisa tirar de la comisura de mi boca. Pensaba que todavía me importaba llegar a un acuerdo. Ya estaban luchando desesperadamente, y él pensaba que podía convencerme con unas pocas palabras. Esto es lo que va a pasar, dije, interrumpiéndolo. Me deben la tarifa de licencia completa, cada centavo.
Si quieren acceso a sus sistemas de nuevo, necesito el pago. Hasta entonces, nada cambia. Hubo una pausa y pude escucharlo caminando de un lado a otro en el otro extremo, murmurando a alguien. Estaba tratando de ganar tiempo, pero estaba claro que ya no era él quien tenía el control. Roberto, te pagaremos. Solo no hagas esto. No puedes simplemente dejarnos a oscuras así. Por favor. Escuché la voz de Tomás en el fondo y el tono de Javier cambió. Ahora estaban desesperados. Por favor, Roberto, rogó Javier de nuevo, con la voz quebrándose. Esto es demasiado. Solo trabajemos juntos, ¿de acuerdo? No estaba interesado en trabajar juntos ya. Tuvieron su oportunidad. Me habían desechado, y ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. Pero aún no había terminado con ellos. Ni por asomo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Ricardo, el director general. La voz tranquila y serena de la empresa. Al menos así le gustaba presentarse. Pero el temblor en su voz ahora era inconfundible. Roberto, soy Ricardo. Necesitamos hablar. Te ofrecemos el pago completo. Solo dinos qué quieres y lo resolveremos. Tienes que entender que esto es un desastre para toda la empresa. Necesitamos superar esto. Me incliné hacia adelante, presionando el teléfono un poco más fuerte contra mi oído. Ricardo, dije, con mi voz firme pero decidida. Es simple. Compra la licencia directamente. No más juegos. Si quieres dirigir esta empresa, págame por la infraestructura o lo pierdes todo. Tú eliges. Hubo un largo silencio y prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Sabía que no tenía opción. Estaban hundidos sin mí. Haré que se procese el pago, dijo Ricardo después de un momento. Tendrás tu dinero, Roberto. Solo devuélvenos el acceso. Dejé que las palabras colgaran en el aire por un momento antes de hablar de nuevo. Bien. Moveré el interruptor una vez que vea los fondos. Otro silencio y luego, hecho. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Unos minutos más tarde, revisé mi cuenta. El pago se había acreditado. Con un clic del ratón, reactivé el sistema. Prácticamente pude sentir a la empresa exhalar de alivio. La avalancha de mensajes de Javier y Tomás inundando mi bandeja de entrada de nuevo. Esta vez con gratitud en lugar de desesperación. Pero ya no importaba. El trato estaba hecho. Me senté allí mirando la pantalla, saboreando el momento. No me iba a quedar con ellos. No después de todo. Había terminado con Operaciones Quantum. Pero no había terminado con el juego. Ni por asomo. Agarré mi bolso, arrojé mi credencial dentro y me puse de pie. Pensaron que tenían el control. Pensaron que simplemente podían seguir adelante sin mí. Pero ahora, me alejaba con un cheque gordo y una satisfacción silenciosa de que nunca me olvidarían. No me importaba el dinero. Se trataba del poder. El poder de hacerlos retorcerse, de hacerles darse cuenta de que nunca estarían tan seguros como pensaban. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a llegar las llamadas. Logística Apex había estado observando mis habilidades durante años. Y ahora que Operaciones Quantum no era más que un montón humeante de su propia creación, finalmente estaban listos para hacer un movimiento. La primera llamada provino de Manuel, el vicepresidente de Ingeniería, y la emoción en su voz era obvia. Roberto, te hemos estado observando por un tiempo. Tus sistemas, tu infraestructura, lo que construiste en Quantum, eso es lo que necesitamos. Estamos listos para traerte, hacerte una parte clave de nuestro equipo. Tienes lo que estamos buscando. Era tentador, más tentador que cualquier cosa que hubiera sentido en un tiempo. Pero esta vez, no se trataba solo de tomar el siguiente trabajo. Se trataba de hacer una declaración. Estoy escuchando, dije, sabiendo muy bien que ellos me necesitarían más de lo que yo jamás los necesitaría a ellos. Manuel habló sobre sus planes de crecimiento, los nuevos mercados que querían aprovechar y cómo necesitaban a alguien que pudiera llevar sus sistemas al siguiente nivel. Lo estaba escuchando, pero mi mente ya estaba trabajando en el trato que iba a cerrar.
Había jugado el juego en Operaciones Quantum. Ahora, estaba listo para tomar el control de mi propio futuro. Cuando llegó la oferta, no me lancé a ella. En cambio, pedí lo que sabía que merecía y más. Más capital, más control sobre los sistemas y una parte más grande del pastel. Si querían construir algo que realmente cambiara el juego, tendrían que pagar por ello. Y lo hicieron. Firmé el trato, no solo como empleado, sino como socio. No solo me unía a Logística Apex. Estaba a punto de ayudar a darle forma. Y esta vez, los sistemas que construyera no iban a quedarse en las sombras. Me iba a asegurar de eso. Fue un nuevo comienzo. Y mientras me sumergía en la construcción de un sistema logístico mejor, más rápido y más inteligente para ellos, me di cuenta de lo lejos que había llegado. El trabajo era intenso, pero se sentía correcto. Ya no estaba luchando para mantener a flote un barco que se hundía. Estaba trabajando en algo nuevo, algo que realmente funcionaría. Era como si me hubieran liberado de una jaula, y ahora estaba corriendo a toda velocidad. A medida que el proyecto tomaba forma, no podía evitar pensar en el desastre que había dejado atrás. Operaciones Quantum todavía se estaba tambaleando, tratando de recuperarse del desastre que dejé a mi paso. Y Logística Apex estaba prosperando. Sus acciones se dispararon tan pronto como lanzamos el nuevo sistema, más rápido de lo que nadie había predicho. Ya estaban por delante de su competencia, y yo era quien lo había hecho posible. El contraste no podría haber sido más claro. Mientras que el futuro de Logística Apex parecía brillante, Operaciones Quantum estaba flaqueando, luchando por mantenerse unida. Me habían subestimado. Pensaron que podían empujarme fuera, borrar mis contribuciones y simplemente seguir adelante como si yo nunca hubiera importado. Pero aquí estaba yo en el asiento del conductor, llevando a Logística Apex a lugares que no podrían haber soñado. No estaba haciendo esto por el dinero. Ya no. Tenía todo lo que necesitaba, más de lo que jamás pensé posible. Pero nunca se trató del dinero. Se trataba de saber que yo era quien construía el futuro. Ya no era solo un engranaje en la máquina. Yo era la máquina. Y mientras Operaciones Quantum continuaba quedándose atrás, sabía una cosa con seguridad. Nunca me olvidarían. Unos meses después de que todo sucediera, estaba desplazándome por LinkedIn durante el almuerzo cuando lo vi. Tomás había actualizado su perfil. No fue exactamente una sorpresa, pero el nuevo título del trabajo me llamó la atención. Se había unido a una empresa emergente, otro trabajo llamativo con las mismas promesas de cambiar el juego. Pero la cosa era que su perfil ya no tenía esa chispa. El tono habitual de director de tecnología estrella no estaba allí. Estaba claro que ya no tenía el control. Era solo otro tipo del mundo tecnológico esperando encontrar oro. Y honestamente, no pude evitar reírme. Hice clic fuera de su perfil sin pensarlo dos veces y volví a concentrarme en mi propio trabajo. Ya no me interesaba lo que él estaba haciendo. Había terminado con el drama. Yo había ganado. Logística Apex estaba prosperando y yo estaba exactamente donde necesitaba estar. El sistema que había construido funcionaba mejor y más rápido que cualquier cosa que hubiera hecho en Operaciones Quantum. Tenía la libertad de diseñar las cosas de la manera correcta sin que nadie cuestionara cada uno de mis movimientos.